Y ahora, por último, pero no menos importante, el último ejercicio de los tres que teníamos acá para resolver, que en cierta parte no vamos a ver anidación, pero sí va a quedar para que ustedes practiquen y cambien la anidación y un poco la lógica del algoritmo, es el siguiente, que es la determinación de un número primo, si un número es primo o no. Ok, entonces, retomando el concepto de primo, un número primo es aquel que entre sus factores, es decir, bueno, que en los números que son menores o iguales que él, empezando desde el uno, solo hay dos factores, el mismo y el uno. Ok. Recordemos que un número es factor de otro si al dividirlo la división es entera, es decir, si el residuo es cero, que el cociente sea entero y el residuo sea cero, que es lo mismo. Ok, si vemos acá unos ejemplos, vemos que tenemos, por ejemplo, el número 12. Ok, siguiendo la definición, si el 12 es primo, al dividirlo entre los números del uno a él mismo, solo el mismo y el uno deberían darnos un valor entero como cociente. Pero si vimos el 2 entre uno nos da 12, que ya este es un factor. Si lo dimos entre 2 ya hay otro factor. Entre 3 ya hay otro factor. Entre 4 ya hay otro factor. Entre 5 no es factor, 6 factor, pero ya no deberíamos buscar más. Ya encontramos 4 factores y la definición dice que solo hay 2. ¿Qué pasa con el 13? Si vimos el 13 entre todos los números menores o iguales que él, empezando por el uno, vemos que el 13 es factor. Ok, vamos bien. El 2, el 3, el 4, ninguno de esos es factor. Y llegamos al 13 y es factor. Por lo tanto, el 13 es primo. Ok, hay dos formas de ver esta definición, que es la siguiente. Si dividiendo a partir del uno hasta ese mismo número solo encontramos dos factores, eh, es un número primo. ¿Cuál es la otra? Si dividimos desde el 2 hasta el 12, es decir, hasta antes de ese número, el número es primo si no hay factores. Muy bien, aquí no estamos eh, buscando contar factores, sino estamos buscando no encontrar factores. En esta versión, como yo verifiqué, sería buscar solo dos factores exactos. Pero depende del intervalo en que vamos a dividir. Nosotros vamos a implementar la optimización de esto, que es, de hecho la optimización uno debería dividir hasta raíz de n, pero hasta raíz del número, raíz cuadrada del número, pero aquí vamos a hacerlo manualmente hasta, hasta ese número, pero no inclusive, es decir, con intervalo abierto desde el 2 cerrado hasta n abierto, es decir, este intervalo es el de verificación, que es desde 2 hasta n abierto. Ok, vamos a usar esta implementación que tiene una optimización que lo que va a permitir es que apenas haya un factor, ya no deberíamos seguir buscando, porque la idea es no encontrar ninguno. Ok, entonces vamos a usar esta versión y vamos a usar un while en este caso. Luego ustedes podrán ver que cuando lo quieran hacer de práctica, que lo recomiendo mucho, para responder la segunda pregunta de qué haría para encontrar los números primos, pero en un intervalo, es decir, aquí solo funciona para saber si un número es primo o no. La idea sería verificar si en un intervalo, no sé, de 8 a 9, encontrar todos los números primos y mostrarlos. Ok, hay que verificar si todos esos números que están ahí son primos o no. Ok, vamos a ir implementando primero el diseño. Entonces primero deberíamos leer el número para verificar si es primo. Si es primo o no. Ok. Luego, tenemos que definir un inicio. Definir un inicio igual a 2. Ok. Tenemos bueno, no, el final va a ser el mismo número, no necesitamos ver eso. Ok. Y ahora viene la condición del while. Ok, vamos a partir con esta optimización. Vamos a definir un valor booleano llamado es primo
que empieza en verdadero, ok. Vamos a asumir que es primo hasta que pase lo contrario, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer, perdón acá, mientras que el inicio sea menor estricto que el número a verificar, ok. Es decir, mientras que estemos en el intervalo de 0,n, pero que sea menor estricto, o sea, mientras que estemos en ese intervalo y, no mayúscula, y es primo, sea verdadero, ok. Mientras que aún estemos en ese intervalo y sigamos con el supuesto de que el número es primo, el ciclo while se va a ejecutar, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar si si el inicio, perdón, si el número a verificar módulo el inicio, ¿verdad? Que es el número de inicio. Definir un número de inicio, pero un número de inicio. Perdón, acá, número de inicio, módulo, número de inicio, es distinto de cero. Es decir, si es distinto de cero, es un factor. Perdón, si es igual a cero. Si es igual a cero es un factor y no debería tener factores porque ya los factores los sacamos del intervalo. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer que es primo es falso. Ok, vamos a hacer es primo igual a falso. Ok, ¿por qué hacemos esto? Porque en cualquier punto del intervalo podemos encontrarnos con que hay un factor y apenas lo encontramos ya no necesitamos seguir buscando más. Por ejemplo, en el 12, en el 3 es un factor. Entonces ya encontré un factor y no debería revisar el 4, el 5, el 6, el 7 hasta el 11. Ok, entonces ¿qué hacemos? Apenas nos encontramos uno, ponemos esta variable que es primo en falso. ¿Qué va a pasar? Recordemos que el while, cada vez que termina su ejecución, vuelve a la línea 7 y pregunta si la condición se sigue cumpliendo. Ven que el while por definición es mientras la condición sea verdadera, se sigue ejecutando. Pero acá es primo, se va a convertir en falso y aunque estemos en el intervalo, falso y verdadero nos va a dar falso y el while ya no se va a cumplir y va a terminar la ejecución. Ok. Luego, ¿qué pasa si si no es igual a cero? Es decir, que es distinto de cero significa que no es factor. Ya puedo decir que si es primo, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa con el 5. 2 entre 5 me va a dar un módulo distinto de cero y no es factor. Pero aún no he revisado el 6, que sí me va a dar entero. El módulo me va a dar 0, de hecho. Entonces todavía no sé si es primo o no hasta que no haya terminado. Entonces en caso de que el módulo si sea distinto de 0, no puedo afirmar que es primo hasta que no haya pasado por todos los números. Entonces en el si no, en la parte de los otros casos, el else, ¿verdad? Para todos los casos que queden, no hago nada. No puedo afirmar algo porque sería un falso positivo, por decirlo así. Todavía no estoy seguro si lo es o no. Y siguiendo las reglas de las variables de iteración del while, incrementamos el inicio para que vaya por el 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Ok. Luego, ¿qué vamos a hacer luego del while? Vean que si el while terminó y se ejecutó correctamente, pudieron haber pasado dos cosas. Si puse el 13, se verificaron todos los valores y no hubo ningún factor. Es decir, la variable primo quedó en verdadero. Si puse el 12, apenas me encontré el 2, de hecho, primo se puso en falso. Es decir, que el resultado del while va a reflejarse
en la variable es primo, que está definida en la línea 5. ¿Ok? ¿Qué debería hacer yo? Debería mostrar un mensaje de si el número es primo o no. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a leyendo la variable es primo. Ok, entonces aquí vamos a leer número, que va a ser igual a un int, para que estamos verificando enteros, input. Okay. Igual aquí yo no estoy validando, ¿verdad? Aquí bien podría usar las funciones de pedir un entero, pedir un número real, pero eso lo estoy omitiendo. Entonces ingrese un número entero. Ingrese un número entero. Ok. Y vamos a ver. Sí, entonces vamos a el número inicio, que es igual a 2. Ok. Vamos a definir es primo. Vamos a poner aquí es primo, que es igual a true. Vamos a partir del hecho de que es primo. Y aquí viene el while. While número inicio sea menor que el número a verificar, que es el número acá, y el and. Puedo hacerlo de dos formas. Puedo poner es primo, que es decir, y es primo sea verdadero, o ponerlo más explícito, sea verdadero. Cualquiera de las dos formas es cuando es un valor booleano puedo omitir igualarlo a igualarlo a ser verdadero o ser falso. Entonces cualquiera de las dos formas es correcta. Vamos a tener el mismo resultado así o así. Ok, okay, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a preguntar si el número por ciento número de inicio. De hecho este variable número de inicio, número actual me suena mejor, porque número de inicio luego ya deja de ser inicio cuando incrementa, entonces no me gustó el nombre. Es igual a 0, es decir, es factor. Entonces hacer primo igual a falso, entonces es primo es igual a falso para detener el ciclo. Y luego vamos a hacer que número actual más igual 1. Ok. Luego, ¿qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir un mensaje de esta manera. El número, vamos a poner el número de es primo. Vamos a poner aquí por ciento s. ¿Cuáles son los valores que van a entrar? Primero el número y luego es primo. Ok. Poner acá. Vamos a dar una corrida. Ok. Se me fueron 2 puntos acá. Entonces, probamos con el 12. Me dice el número 12 es primo. Dice que es falso. Ok. El número 13. Sí. El 23 es primo. Ajá. 29 es primo. Ok. El 37 es primo. Ok. El 2 es primo. De hecho, el 2 por definición solo se divide entre sí mismo y 1. Ok. El 1 tiene sus cuestiones ahí que la gente no se pone de acuerdo, pero el software diría que es primo porque cumple bueno, de hecho no entra en el intervalo acá. Entonces aquí podríamos verificar que siempre sea mayor o igual que 2, porque el 1
un poco extraño decir que es primo o no. Ok, hay convención de que los números primos empiezan desde el 2. Ok, entonces aquí podríamos validar, pero no es lo importante acá. Lo importante acá es lo siguiente. Vamos a poner aquí 88 jamás va a ser primo. La modificación que se quiera a este programa, que lo voy a dejar por acá, es la siguiente. Vamos a cambiar el tipo acá. Es que pase lo siguiente. Se va a pedir primero un ingrese el inicio del intervalo. Digamos que va a poner 2. Ingrese el fin del intervalo. Vamos a poner 13. Ok. Y lo que quisiera ver yo acá, que eso sí quedaría como un ejercicio bastante bueno para repasar, es que muestren lo siguiente. Los números primos en el intervalo, podemos mostrarlo así, 2,13 son, y son los siguientes, que sería el 2, sería el 7, bueno, el 5, el 7, el 11 y el 13. Okay. Entonces, este es el ejercicio propuesto. Ejercicio propuesto. Ok. Que suceda esto. Que dado un intervalo cerrado, ¿verdad? En este caso, como son números enteros, van a ser cerrados. Me muestre los números, los números, los números primos en ese intervalo. Les puede pasar esto, que es válido también. O sea, no nos vamos a poner a batallar por esto. Que les salga así, no hay ningún problema. Que les salga una coma al final, al último número, no hay ningún problema, pueden hacerlo así. Y este sería el ejercicio propuesto para terminar. Igual, si hay dudas sobre este, que son más durillos, o sobre el primero también, que tiene lo suyo, lo podemos ver en consulta, o por correo, por cualquiera de los medios que hemos tenido. Entonces, sin más, creo que sí, sin más a tratar, me despido. Y esos videos los estaré subiendo a Mediación Virtual. Entonces, sería todo, muchachos, que estén bien.